Bienvenidos a un episodio más del Poder de Seguir con Adri Domínguez. Hoy estoy muy contenta porque hoy está conmigo una persona que admiro demasiado, que conozco hace más de 16 años y es una mujer que desde que la conocí siempre me ha motivado, me ha inspirado para continuar, para seguir y para crecer en todos los sentidos. Ella, a partir de que la conozco, yo la conocí como una mujer artesana, como una mujer que tenía un negocio, que tenía su hogar y que vivía plenamente en ese momento. Ella me motivó tanto que cuando yo platicaba con ella, era mi paciente, cuando yo platicaba con ella, eh, aprendíamos mucho ambas una de la otra. Entonces, el día de hoy me complace en que esté aquí conmigo, que haya hecho un espacio para mí, para venir a dar su historia de vida, porque ella, más que ser una mujer artesana, ahora es una empresaria que ha llevado su arte a muchos países. Más que eso, se ha tenido que reconstruir como mujer, como persona, y haber perdonado y haber superado tantas cosas para estar en donde está ahora. Así es de que le doy la bienvenida con muchísima alegría y gratitud a Liliana. ¿Cómo Hola estás, Adri, Lili? muy bien, gracias. Pues de verdad que no me la creo, ¿verdad? Por esta invitación. He visto tus podcasts. Pues mi nombre es Liliana, vengo de la comunidad de Cuanajo, donde pues sabemos muchas mujeres artesanas, ¿verdad? Como tú lo Ujú. has dicho. ¿Cómo te sientes primero al Pues estar me aquí? siento contenta, ¿verdad? Contenta de verte porque nos hemos visto muy poquitas veces, hemos coincidido pues muy pocas veces, pero también he seguido pues ahora sí que todos tus emprendimientos y me llamó mucho la atención cuando Sí. me mandaste el mensaje y créeme que no lo dudé para nada en venir contigo. Sí, lo sé, muchísimas gracias. Déjenme decirles que, como les he comentado en varias ocasiones, tengo una listita, pero a veces que de repente me llega la inspiración y digo, no, tengo que entrevistar a tal persona. Y justo la historia de ella creo que es una historia muy, más que bonita, una historia de verdad de esas que dices cómo lo logró, cómo lo superó y cómo está en donde está gracias a que no decidió quedarse ahí estacionada en el sufrimiento y en el de pobrecita, porque muchas veces vemos en el híjole, cómo le pasó, pobrecita o esto, sino que tú decidiste y de ahí retomaste y creo que te impulsaste para estar en donde estás ahora. Entonces quiero decir algo muy especial de ti. Esta mujer que está aquí me inspiró mucho porque ella llegaba en una camioneta, wow, una camioneta que me encantaba. Y yo esa camioneta la veía y yo, wow, qué camioneta tan padre. Y yo platicaba, ¿y cómo le hiciste? Y yo me motivaba con ella, ¿cómo le hacía? Entonces un día me dice, yo creo vio toda mis ganas, ¿no? Y mi motivación de verla que traía en su camioneta. Y me dice, ven, súbete. No fuiste nada egoísta. Me fuiste y me subiste a la camioneta y yo me subí. No, yo me sentí la mujer más soñada por todo lo ay, yo, wow, qué padre es esto. Y llegué muy contenta a mi esposo y yo me sirvió como una motivación. Yo cada cosa que he visto que a alguien le va bien, a mí me sirve de motivación para yo decir, un día voy a estar ahí, un día voy a poder lograr esto. Y tú me serviste de eso, como una gran motivación de lo que tú habías logrado. Y recuerdo que te pregunté, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le haces para estar? Y tú me contaste y me dijiste, tú confía, y tú persevera y vas a ver que un día vas a tener esto y más. Y yo se me hizo como que, guau, ¿cuándo voy a llegar ahí? Pero todo es posible y siempre va a haber personas que te motivan, en este caso, ella. ¿Quién es Liliana? Pues fíjate que, pues Liliana siempre ha sido una mujer con muchos sueños. Yo recuerdo que de igual manera, ¿no? Como tú lo dices, ¿no? Que alguien que te impulse. Yo he visto a mujeres que pues han sido empresarias y siempre tener como un referente, ¿no? Para decir, yo quiero ser esa persona. Sobre todo la oportunidad de vivir en Cuanajo, Ujú, que tiene un potencial enorme, descubrirlo yo, porque eso es lo que, pues son pueblitos, son comunidades muy pequeñas. Yo de hecho ahorita que veníamos entrando, yo dije, no es posible que Huiramba es lo doble, ¿no? De tamaño a Cuanajo.
pero tener un trabajo, tener, ahora sí que sin haber logrado un estudio, poder depender de un trabajo, poder encontrar una habilidad, poder crear un sueño, pues eso ahora sí que todo es posible para quien quiera, Mm. hacer algo más. ¿Tú te veías como estás ahora hace tiempo, o nunca te visualizaste así? Fíjate que yo siempre me visualicé ejecutiva, Ujú. con un carro del año. No sabía cómo lo iba a lograr, no sabía en qué momento, pero créeme que sí, siempre lo ¿Y visualicé. desde cuánto lo visualizaste? O sea, ¿desde cuándo Eh, tenías esa Ay, ilusión, esa yo creo que tenía como 18 años cuando yo me veía así, te lo juro que yo me veía así porque yo sí decía: "Yo no quiero, o sea, yo no quiero ser como mi mamá", ¿no? Que sea una ama de casa, que tenga muchos hijos, estar ahí, ¿no? Con su marido, y yo no me veía así, te lo por qué juro que crees que no te podías ver así? porque como fui la hermana mayor de pues, prácticamente de 10 hermanos, yo como mujer fui la hermana mayor. Y pues, Te créeme tocó que cuidar, me tocó cuidar todo, hasta el que bueno, no hasta el último, ¿verdad? Pero sí a la mayoría. te tocó ser mamá para apoyar a A a mi tu mamá. mamá por Sí, sí, tantos sí. hermanos. Sí, la verdad, sí, imagínate, pues, madurar a una corta edad, de no poder ser esa niña que podía salir en las tardes, después de hacer tarea a jugar. Sí tenía muchos limitantes y sí, y estar como que en esa parte, ¿no? De ser la niña buena, la niña obediente, de, pues, de estar ahí con mi mamá, pues, ayudándole con un bebé y otro y otro. El que sigue, Sí, el que sigue. sí. Entonces, créeme que yo no me veía así. Yo me veía, te lo juro que yo sí me veía pues, una mujer, ejecutiva, con mis zapatillas, con mi carro del año, sin hijos también, quizás. No te veías con No hijos me para veía con nada. hijos. Así es. Okey. ¿De dónde vienes? Ah, pues, vengo de una familia con necesidades de, pues, prácticamente de todo, Adri. Sí tuvimos muchas necesidades económicas. Yo quería ser esa mujer que, pues, formarme, ¿no? Tener una carrera, pero, pues, realmente no me tocó eso. ¿Qué había en tu casa? ¿Qué había en mi casa? Pues, había amor, mucho amor, había respeto. Sí, te digo, como te digo, quizás necesidades de comida, necesidades de cosas materiales, pero Por tantos hermanos, por a lo tantos mejor, y hermanos, pero había mucho entre mi padre y mi madre, había mucho amor, hubo ujú. mucho respeto y hubo mucho amor. ¿Cuántos hermanos? Eh, ¿Eres la primera de de 10 hermanos? bueno, son 5 hombres, 5 mujeres y yo la segunda hermana mayor, O sea, tienes un hermano un hermano más mayor, más grande. así Y es. sigues tú, que eres la Sigo que yo, prácticamente te toca, sí. y a tu hermano, a lo mejor el rol también de apoyar económicamente, ¿o ese rol no lo tuvo? Pues sí, porque ellos ya desde jovencitos, pues ya empezaban con pues ahí, sabes que ahí en el pueblo, en cada casa hay un artesano, un carpintero, todo eso. Entonces él, pues ya desde pequeño, también desde adolescente, ya empezó a hacer muebles. ¿Y tus papás, ya hacían muebles ahí? Sí, Desde chiquita, ellos se dedicaban a igual, a la mueblería. sí, sí, sí. No, bueno, prácticamente la casa que es tu casa, la Gracias. casa de mis padres, a un ladito estaba el taller. Entonces ellos ya empezaban a fabricar muebles, ellos ya empezaban a hacer muebles. Toda la vida, pues, con el ruido, ¿no? De las máquinas, de todo El eso. aserrín Así de es, estar, o sea, tú creciste en ese ambiente. así es. ¿Tú te viste desde niña que tú ibas a dedicarte a hacer lo mismo que tus papás? Fíjate que jamás, 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 eh, no, nunca fue mi intención,
realmente ni vivir en el pueblo porque me fui muy chica. Prácticamente salí de la secundaria y me fui a la Ciudad de México. No me gustó allá por la ciudad, no es como que muy agradable. ¿Con quién te fuiste? Me fui con mi papá, pero, pues, iba como en las vacaciones, yo empezaba como a mí me gusta él es comerciante y siento que es comerciante porque es nato, o sea, le encanta atender, le encantaba vender y yo lo veía. Y creo yo que ahí le dije: "¿Sabes qué? Pues, dame permiso de buscar un trabajo", ¿no? Y voy con una amiga y ella vendía jugos, o sea, y vendía jugos y me encantaba lo de vender, pero yo porque, pues, quizás eso también era algo nato mío, de haber heredado el comercio, o la forma, o la atención de mi papá, no sé qué era lo que Creo que lo aprendiste, ¿no? A lo mejor de verlo, de lo verlo, me aprendiste. gustaba. Por eso dicen que un hijo, más que lo que tú le dices, aprende más de lo que ve, que de lo que le dices que haga. Entonces, yo creo que tu papá, pues, tú lo veías y, pues, simplemente lo aprendiste. Así es, sí, sí, sí. ¿Qué puedes decir que te marcó para bien o para mal en tu infancia? Pues, fíjate que lo que me marcó para bien o para mal, justo el otro día que, pues, tú me hiciste la invitación, ¿verdad? Estaba en al como que fue un momento que te dije que sí y eso, ¿no? Ya Pues luego después reacciono y me quedé pensando, ¿no? Y sí dije: "Bueno, sí, 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 o sea, sí es cierto", y como que empecé yo a recordar ciertas situaciones de mi vida, porque, yo sabía que era, pues, hablar de mi vida, hablar de mi vida personal, sobre todo, pues, sí fue así como que un shock, ¿no? da De miedo, sí, da sí, como miedo, que ajá. da miedo, y aparte me quedé pensando de quién o qué fue, de hacer como que hice como que un autoanálisis de mi vida. En un ratito todo me pasó, muchísimas cosas llegaron a mi mente y dije: "Bueno, pues está bien, sí, sí, sí voy, sí, sí quiero ir". Entonces, ¿qué crees que te marcó en tu infancia? Fíjate que, pues, lo de la Ciudad de México no me gustó. Fíjate que después me fui a Guadalajara. Me fui a Guadalajara y yo pensando, ¿no? O haciendo porque me fui con una hermana de mi papá. Allá viví con ella bastantes años. Y yo siento que ahorita que estuve analizando de tu invitación y todo eso, fíjate que hay situaciones que sí te marcan. ¿Por qué? Porque yo hice una comparativa de decir, bueno, en mi casa había necesidades económicas, ¿no? Y acá con mi tía, ahí fue donde, pues, llegué a una adolescencia, ¿no? Ya a una cierta edad, pero aún no tenía como yo la capacidad como de entender porque ella vivía como un maltrato psicológico, mal abusos, o sea, muchas situaciones, y siento que esa parte fue la que me marcó a mí. Esa situación, mm, fue la que me marcó. ¿Por qué no me quedé yo con el amor de mi papá y de mi mamá, no? De ver que nunca había indiferencias, de ver que nunca había un maltrato entre ellos 2 y que esta otra relación de mis tíos y de mi edad, sobre todo, ¿no? Que ya va uno como que, pues, entendiendo un poquito más por qué a veces se queda marcado lo malo y no lo bueno. Ujú. Esa situación. ¿Qué puedes decir, describir de tu infancia? Que digas: "Me acuerdo de esto, que yo hacía, que me gustaba". Por ejemplo, hay personas que dicen, yo viví mi infancia muy triste o no me acuerdo, o yo tuve una infancia muy bonita y yo me acuerdo de esto. ¿Qué predomina más en ti? ¿Qué recuerdos? Pues, así que yo tenga una infancia yo solamente recuerdo que yo siempre fui la niña obediente de mi mamá.
Yo creo que sí hubo una diferencia ahí entre porque tengo otra hermana que me sigue, pero yo no, bueno, no recuerdo haber tenido así como de decir: "Híjole, ¿sabes qué? Esta tarde es para mí, me voy a jugar con mis amigas", o esto. O sea, como que yo siempre, dentro de mí, sabía que yo tenía que ayudar a mi mamá, sabía que yo tenía que estarla cuidando, o sabía que yo tenía que Que estar al ser responsable, pendiente, sí. y Siento te que gustaba. me gustaba. Sí, me gustaba porque nunca no hubo como que un detalle que yo me sintiera, pues, molesta, ¿no?, con lo que hacía. O sea, yo sabía que era lo que tenía que hacer y no renegaba, de verdad que no renegaba. Entonces, así como que hubiese habido una parte que me haya marcado, o para bien o para mal, pues, yo creo que fue eso, la responsabilidad, eso, Que a lo mejor fue mucha para tan corta edad, así es. ¿verdad? Mucha responsabilidad. Que Sí. eso era muy común antes, todavía, pero ya no es tan marcado como antes, como tenían muchos hijos, pues, así mismo era nos tocaba, ¿verdad? No Así era es. sí o no, sino, yo en mi caso sí lo veía como un ay, yo me acuerdo que mi mamá hasta en el último embarazo, yo hasta como me enojé, porque decía: "Ay, otro más que cuidar", Sí, a pero mí era así como también, de: "Ay, otro niño que como cuidar", el lu a mí también así me pasó, ¿verdad que o sea, sí? como el al última, de penúltima, no sé, pero igual así como que dije: "No", o sea, para mí yo sentía que era una Carga, carga ajá, demasiado que en lugar grande de: para "Ah, mí. felicidades", No. no, yo era así de: "No, otro que me toque", yo estaba muy enojada con mi mamá. Obviamente, yo no le decía nada, pero ella me decía: "Es que tú me rechazas", y yo dentro de mí decía: "Sí, pues otro más que voy a cuidar", porque, pues, mi mamá trabajaba, y por lo mismo decía: "¿Quién le va a ayudar?". O sea, sé que yo le voy a tener que ayudar, y yo ya no quiero ayudarle. Entonces, yo creo que eso lo viven muchas personas, y que hay veces que nos tenemos que quitar ciertos hasta creencias, porque hay personas que como lo ven como tú, qué padre que me tocó cuidarlos, o que me tocó apoyarlo, pero hay personas que no lo interpretamos así, que lo interpretamos como de: "Ay, a mí no me toca", y que inconscientemente te marcan hasta para tu futuro y en tu hogar. Ya cuando rehaces tu vida, esas cositas repercuten mucho, esas creencias que a veces tenemos. Y ahorita vamos a ir a esa parte. Para dejar tu infancia, ¿cómo podrías decir que recuerdas a Liliana de chiquita? Para dejar mi infancia, pues, recuerdo a Liliana, sí, con una vida muy limitante de decir, yo vivía a media cuadra de la cancha de básquet y yo nunca pude ir a jugar, nunca podía ir a jugar. Yo así como una tarde, eh, o salir un día a jugar con mis amiguitas, fueron muy poquitas las situaciones, pero así que me haya marcado una parte bonita de mí, pues no, Fue más como el deber de, y así es, apoyar a y la hija responsable. ¿Te así gustaba es. entonces ser la hija responsable, la hija entendida y obediente? Y Pues yo creo que era una parte mía, ¿no? Porque a final de cuentas como que sí fui la niña y obediente. y te gusta hasta este momento eso, dime por favor, porque, ay, tengo que decir algo. ¿Te gusta hasta este momento ser? Porque yo fui esa hija, la obediente, la de 10, la súper, la que nunca dice, la que ahorra, la que nos ayuda, la que nunca reniega, la que esa fui yo también. Pero a mí ya no me gusta en este momento. Yo hace poco le dije a mi mamá: "Ay, ya mamá, yo ya no quiero ser ni la perfecta, ni la obediente, ni la ya no me interesa, ya no quiero ser esa hija que todo sí, que todo perfecto, ya no". O sea, a mí me pesaba mucho, ¿tú no lo veías así? Pues fíjate que ahora, hoy lo entiendo y sí, o sea, como que ver esa, siempre tratar de ser la niña perfecta, porque incluso La tienes que ser perfecta, la esposa perfecta, la exacto, hermana la perfecta. mujer perfecta. Y créeme que en eso, pues sí me marcó en muchas situaciones, Claro, que la verdad, pues no fue agradable para mí que en todo momento sea Liliana la que obedece, Liliana la que la que nunca te dice que apoya, ajá, no, la que no sabe Liliana decir la que que sí, no, la que exacto. nunca dice que no, y La que ni así. lo ocupes, pero ahí va a estar, la Así es. incondicional.
Sí, ¿verdad? sí, sí. Y hacer esa comparativa de mi mamá hacia mis demás hermanos, para mí sí fue un peso muy grande. Sí, y fíjate que aparentemente dicen: "Es que te ponen como ejemplo, y qué padre que seas la perfecta", pero es un peso, como tú dices, enorme, tanto para los demás, que te vean a ti como que no te equivocas, y tú el peso de decir: "No me puedo equivocar, porque hay otros que me están viendo, y tenemos derecho a equivocarnos". Entonces, yo ahí es Sí. donde dije, un día sí le dije hace poquito todavía le dije: "Mamá, yo tengo derecho a equivocarme, y yo no soy esa hija perfecta que tú crees". Y me dice: "Hija, es que sí". Y yo: "No, ya, por favor, no, dame esa libertad, ya no quiero ser esa mujer". Entonces, yo creo que por algo Por te algo tenía que coincidimos, entrevistar. ¿verdad? Sí, 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 es cierto. Siempre me pasa, déjame decirles, siempre me pasa que hay veces que yo soy una mujer que me reconstruyo constantemente, que día con día digo: "Yo tengo que crecer". Hay personas que dicen: "Yo así nací, así me moriré y así seguiré". Yo la verdad es que no, yo la verdad, yo creo que igual que tú, día con día, estoy cambiando, yo no soy la misma que hace un año, ni que hace 2 ni que hace 3. Yo soy una persona que está en cambio constante y que todo el tiempo digo que tengo que aprender, que tengo que seguir. Y entonces, ahorita que te veo, cuando entrevisto a alguien, siempre aprendo algo y digo: "No, no inventes, tenía que haber aprendido esto". Entonces, más que esto, como te decía, un negocio o algo, Sí. esto es una terapia para mí. Y el hecho de verme con mis amigas y todo, y decir: "Ay, coincidimos", eso es qué padre Sí. estar haciendo esto. Bueno, vamos contigo de nuevo. Ya dejando la infancia, creces, todo esto en tu infancia nunca hubo alcoholismo y todo esto, porque en Cuanajo hay mucho, 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 déjame decirte como referente, para los que me estén viendo de Cuanajo, ahí es una tradición muy normal, porque es una tradición, de hecho, ya. Y es una tradición muy bonita en Cuanajo, tienen cosas muy bonitas, como la de los padrinos y todo esto, ¿verdad? Que Sí, hasta le sí. teme ser padrino en Cuanajo. Ay, Así. Diosito, quiero ser padrino en Cuanajo. Pero cuando eres, es algo muy bonito ser ahí, hay tradiciones muy bonitas, pero también marcadas, cosas bien marcadas, como el tomar, ¿no? Es algo muy, muy normal allá, muy normalizado, que a lo mejor fuera de, no es tan normal. ¿O tú cómo puedes decir de ese tema? Fíjate que sí, como pueblo, porque es un pueblo con diferente aquí, diferente a Tupátaro, porque de Sí, Guanajo, a pesar de que nuestro vecino es Tupátaro, la verdad, ahí se rige por usos y sí, costumbres, totalmente. por usos y costumbres. Tú tienes que seguir, lo que las costumbres dicen, lo que la gente dice. Tienes que enfocarte a lo que el pueblo dice y tristemente, pues sí, eso sí, sí es muy marcado porque, mi papá, pues, obvio, pues, vivió un alcoholismo también, pero fue el alegre, ¿no? Fue el alegre de la No fue algo casa. que, ajá, que Sí, marcara para mal. así es. Este, No, él llegaba y le encanta su música. Hasta el día de hoy, no sé, digo, cuántas canciones de su vida se sabrá, porque de verdad, él lo que llegaba, ponía su música, se ponía a bailar, me levantaba a mí, yo creo que por eso me hice tan bailadora yo. me encanta. Sí, porque me encanta Y yo veo que tú disfrutas mucho, por ejemplo, las fiestas. Yo le comentaba también a mi esposo, es que solamente los de pueblo podemos entender lo que es eso, porque si alguien que no nació no se puede entender, porque solamente los que vivimos y los que sabemos lo que es hasta que en la fiesta y que te tienes que preparar y que la ropa y que sí, todo, solo nosotros lo sabemos. Entonces, confirmen, comenten si es verdad lo que les decimos, que solamente los del pueblo sabemos lo que es hasta prepararte para una fiesta, hasta saber preparar qué te vas a poner y divertirte y echar desmadre, les digo, y así hacer es, de todo es parte de lo que nos hace de pueblo. así es. ¿Crees que ha, influido en algo negativo el ser de Conejo? No negativo en el aspecto, eso sí lo tengo que cuidar mucho porque luego se Sí, puede malinterpretar, pero en el aspecto de que yo cuando digo: "Yo soy de Huiramba", y a mí me ha limitado mucho a hablar hasta ciertos temas que ahorita ya no tengo miedo, pero el ser juzgada porque es un tabú. Y el hecho de salir y tú hacer algo diferente, a veces es muy juzgado. Es muy juzgado que tú, como mujer,
de acuerdo a las creencias no puedas hacer ciertas cosas. ¿No crees que eso te haya marcado a ti o que te haya afectado, que tú estés dando otro paso o no te consideras así? Pues fíjate que sí, todo, sabes que, no solamente en Cuanajo, Claro. en muchos pueblos porque hay un patriarcado demasiado marcado. Hay todavía un machismo muy marcado. Yo tampoco ya no tengo miedo a, así como tú lo dices, ¿no? Que hay que cuidar muchísimo todo eso, pero siento que eso sí debería ya de romper, ¿no? Romper tabús, romper estigmas, saber o aprender que aunque vivamos en un pueblito podemos conocer o podemos abrirnos, pues, pues, a aprender, a cortar quizás, pues, muchas cadenas, ¿no? Así es. Porque son muchas cadenas que incluso, Que eh, siguen repitiendo, o se sea, ¿qué sigue traes? repitiendo. Y que sigue una generación y lo vuelve a repetir, y que hay hasta quienes dicen que están enfermas. Es que mi mamá es diabética, ¿no has escuchado? Que dicen: "No, Sí, es que mi mamá es diabética y hipertensa". Y pues yo también, y yo, oye, no, o sea, tú puedes cambiar eso si tú quieres. sí, Si ya en tu familia llegó hasta aquí y tienes esto, hay que cambiarle, hay que hacer algo diferente, hay que buscar ayuda, hay que, ¿sí o no? O sea, y todo sí. eso viene hasta en tu mentalidad y todo esto. ¿Cómo empezaste a cambiar de mentalidad y en qué momento? Pues, sí me costó muchísimo trabajo. Yo creo que si algo que yo no quería hacer era casarme en Cuanajo. Eso era lo que yo sí no quería, realmente no, ¿No te eso veías no me casa veía. como te fuiste a la Ciudad de México y después a Y después a Guadalajara, Guadalajara, pues eso hizo que, o sea, tú te salieras de tu entorno? así Ah, es. ya entendí. Entonces, por eso no, porque tú te saliste desde pequeña a otro entorno. Entonces, eso te fue creando otra mentalidad. Tú Sí, empezaste a ver cosas diferentes. Regresas a Conajo después de tu adolescencia y regreso. conoces a Sí, regreso a Cuanajo y, pues, realmente fue así como que, pues, no era mi idea, ya vendía, ropa ahí, o sea, pero mi idea era ir y venir y no sé en qué momento, digo que Dios te pone donde tienes que estar. No sé, ahí es en donde tiene uno que tiene que tienes que vivir lo que tengas que vivir en donde Él diga. ¿Por qué? Porque me caso ahí lo y lo conoces, duras conozco, cierto tiempo de nuestro novio. noviazgo, todo. Lo que sí vi, y lo que siempre lo he dicho, es que vi un potencial enorme económico ahí en Guanajo. A mí Cuando tú porque te sales, lo estando ahí, valoré. pues, obviamente no lo veías, porque cuando uno está adentro ¿No no te te das das cuenta? cuenta de lo que uno tiene. Cuando te sales, logras ver eso. Sí, sí, cuando me salí, porque sí duré bastantes años en Guadalajara. Y a mí me encanta esa ciudad, digo, Muy yo de bonita, sí. vacaciones Sí, yo prefiero ir a Guadalajara. sí, muy bonita ciudad. Eh, pero sí regreso y ya con otra visión, ¿no? Otra Ujú, mentalidad y otra forma, y sí, me acuerdo que en ese tiempo estaba la casa de artesanías en la plaza. ujú. Todo mundo, o sea, la plaza era la plaza, había muchos clientes americanos, había muchísimo turismo. Mm, yo ahí me quedo y vi todo el potencial que Guanajuato tenía. Mm. Y yo me quedé, nunca me imaginé de haber hecho algo que yo no quería casarme en Guanajuato. Pues un día vi y vi que realmente no era un pueblito cualquiera. Veía que, pues, sí había no tenía yo todavía tanta capacidad o de ver, a pesar de que mi papá, pues, fue carpintero, mis hermanos y todo eso, pero Tú yo solo no lo miraba. sabías tú solo sabías que había un potencial. Así es. Te casas, tienes a tu primer hijo, pues, tú estás ahí en tu plena, ámbito de ama de casa, de mamá. ¿O desde que empezaste, desde el día uno seguiste trabajando? Porque yo te conocí trabajando junto Con con el él, papá de mis con el hijos. papá de tus hijos, te conocí trabajando con él y, pues, en su mueblería, ya tenían la otra también, y ya te conozco con tus 2 hijos.
Cuéntame de esa etapa, ¿cómo fue ahí de? Pues sí, fíjate que, pues, ya me caso con él, ¿no? Me junto con él, pero realmente, te digo que mis sueños siempre estuvieron bien marcados. Eh, y realmente empezamos a trabajar, como equipo empezamos a trabajar, em, nos iba muy bien, Sí, porque yo te eh, conocí superestable, sí, en todos los sentidos. O sea, yo era un matrimonio estable y tienes una familia muy estable, hasta ahí yo te conocí. sí, sí, sí. Sí, porque realmente yo como te dije, pues yo lo que no quería era o tener hijos o dedicarme a cuidar a mis hijos y pues yo me dediqué completamente a trabajar, a trabajar, a trabajar, a ¿Y entonces trabajar. tus hijos? Cuando me acuerdo, pues mis hijos los cuidaba su abuelita, su mamá de él. O Ella sea, tú te fue embarazaste, lo tenías y ya a un lado. y ahí Yo estás estaba la abuelita. yo incluso estaba con te juro que con los dolores de parto de mi hijo, así de me agarraba del mueble, "Ay, espérame, necesito Tengo que entregar entregarte. necesito entregar este mueble", y así estuve, o sea, mi embarazo no fue No así como para descansaste, nada, ni fue así que: "Ay, voy a descansar unos días por mi parto", y para porque nada. no, nada. Ni como no me dio problema así como que en mi estómago, así de que: "Ay, una Pero, panzota", ¿qué ¿no? era lo que te impulsaba? Pues yo creo que yo digo que quizás el poder, lo material, me enfoqué tanto en eso, me enfoqué muchísimo en eso que realmente yo nunca estuve como en una gripe de mis hijos o en una calentura. Ay, no, como que sí se me hizo muy difícil después esa parte Tú, tu de enfoque era trabajar, sí, y a ti no me metí tú no de sabías de lleno. escuela, de nada, era su abuelita quien se Bueno, encargaba. pues sí, de lo de la escuela sí. Porque, pues, estaban estudiando en Pátzcuaro y que, pues, hay que llevarlos en las mañanas, que hay que lavarles sus uniformes. Yo creo que yo me sentía mujer cuando les tallaban sus camisitas blancas, ¿no? Que realmente, pues, es lo que el cuellito, que la camisita blanca. Creo que esa era la única oportunidad que yo podía sentirme mamá, Porque no por cocinabas ni no nada, tú cocinaba, tú eh, contratabas o eras tu abuelita también. era su abuelita la que, Saludos eh, se me fue el nombre, pero, sí. saludos. Sí, fíjate que yo sí me dedicaba nada más a trabajar. Cuando me di cuenta, pues, pasaron 15 años ahora sí que de mi vida y no sé, de verdad uno se mete muchísimo, te metes de lleno en el trabajo. ¿Cuál fue tu primera meta, por decirlo? O sea, que tú empezaste te casaste con él, te enfocaste, ¿y cuál fue tu primer objetivo o tu primera meta? Que la lograste y de ahí se te hizo un Me costó muchísimo trabajo enseñarme a pintar, de verdad eso fue lo que me costó muchísimo trabajo. Buscar mis colores, buscar mi diseño, buscar a mí me gusta mucho la naturaleza muerta, las flores secas, las hojas secas, todos los colores secos. Y yo creo que pues, le quité todos los colores a todo. Pero después, pues sí, gracias a Dios nos fue muy bien. Cuando yo busqué mi estilo, mis diseños y mis colores, pues subimos como la espuma. O sea, nos fue muy, 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 muy bien porque realmente a la gente le encantaba mi trabajo. Pero fíjate que un día, ya era una presión muy, muy, muy grande porque imagínate atender a tantísimos clientes, a poder mandar presupuestos, ver los talladores, ver las chicas que te estaban preparando el mueble para pintar. Sí fue sí era una presión muy grande y yo no me daba cuenta. Me enfermo, eh, y realmente ahí como que ahí fue como que de yo quiero ese carro del año, yo quiero ese carro del año, porque sentía que pues esa fue era tu una premio, ¿no? Era sí, sí, como, sí, ¿es todo esto mi esfuerzo? Pues este es mi premio. así es, Claro. sí. Y pues, y fue así como que tener el carro del año, ¿no?
pero pues yo sentía que me estaba muriendo, o sea, me dio parálisis facial y, ay, no, fue tifoidea, fue una tras otra O y sea, era tu cuerpo hablando de que ya así tenías que es, parar, pero tu objetivo era era económico. sí, O sea, tú era, em, ¿había algo que te quisiera detener aparte de tu cuerpo? ¿No había nada que te detuviera? no, realmente no había nada que me detuviera. ¿Se podría decir que estabas como trabajando en tu sueño, en ti? ¿O era algo más lo que te hacía que nada más te enfocaras en eso? Pues fíjate que yo siento que sí, yo siento que a la misma necesidad, sabes que a veces, o la familia a veces, o sea, como que la niña pobre, ¿no? O la niña con necesidades, como que eso, la familia a veces marca muchísimo eso. Y en algún momento yo no lo llevaba así como que tan, ay no, toda como una inseguridad, no, no. Pero Aparentemente no tenías una aparentemente no, inseguridad, aparentemente. pero cuando me acordaba, yo creo que esa fue mi hambre de Ya, poder, el hambre, exacto. así es, de poder, Tenías hambre de crecer, de de poder, de lograr, de que demostrar. sí, que yo le digo a mi esposo: "No, hombre, para mí es casi fuego volver a regresar". Ay, no, ni de broma, Ujú, porque es ese miedo, ¿no? sí, Que se tiene volver a regresar a pasar lo mismo. Y así que es, obviamente, seguramente no querías que tus hijos lo pasaran, según, ni de broma, ¿verdad sí, que no? Entonces, ese era esa hambre de crecer, así es. pero tu cuerpo te dice: Sí, "Basta". pues ya así como que en un momento, pues, te vas, ¿no? O sea, te vas como en neutral, ¿no? Te vas y no tienes el sentido de muchas cosas, no ves la realidad de muchas cosas. ¿Qué era tu Pues, matrimonio en ese momento? En ese lapso de tiempo, ¿cómo fue tu matrimonio? ay, híjole, pues sí es una parte, que sí me quedé pensando, te digo, sí fue una parte, eh, cuando me invitaste dije: "Bueno, pues sí es ya así como que, pues sí, el matrimonio". ¿Tú lo viste como un esposo o como es mi esposo, mi compañero de vida, el papá de mis hijos, o fue como es parte de mi equipo para llegar a mi objetivo? Pues es que los 2 teníamos demasiada los 2, teníamos demasiada Hambre de crecer. hambre de crecer. Los 2 teníamos los mismos, ay, ese color de pared, o ay, ese carro del año. ¿Por qué nos tenía que gustar el carro que más caro, no? O sea, ¿por qué nos enfocamos tanto en lo material? Realmente Crecieron juntos, crecimos económicamente. juntos económicamente, y los 2 yo creo que nada más en ese sentido, los 2 hacíamos equipo, En el en el sentido sentido material, empresarial. Ajá. empresarial. Sí, pues nada más fue eso. ¿Ya tuvieron sus hijos? Y de ahí como que los crecieron como Sí, pudieron. como pudieron y pues ya nada más Entonces fue ya no eso. había esa cercanía, no había ese, em, pues sí, ese cultivar, el crecer ese matrimonio. Se Fíjate convirtió que más en un equipo de trabajo. se convirtió en un equipo de trabajo, pero, yo no sé en qué momento, pues, nos soltamos de la mano, porque sí hubo situaciones, o sí hubo momentos, ¿no?, donde, eh, carecíamos de ventas, incluso económicas también, y buscando un peso para poder, solventar hasta la comida, ¿no? Y yo no sé en qué momento, pues, yo creo que no sé en qué momento se perdió todo eso. No te diste No cuenta. me di Yo cuenta. creo hasta que te enfermas, te hizo reflexionar o ni ahí. No, yo creo que ni ahí. No, ¿verdad? Fíjate que yo creo que ni ahí. Pero ya en algún momento como que empecé a, no sé, fue como que ya una parte, ¿no? De la indiferencia o de verme a mí como más, quizás. ¿Te Eh, veías tú más junto a él? él como que se fue haciendo como pequeñito. ¿Por qué crees? ¿Por qué? Porque todo el mundo llegaba y Liliana, Liliana, y Liliana, o sea, todo el mundo llegaba a buscarme precisamente a mí, todo el mundo llegaba,
a querer saludarme, a veces con detalles, con regalos. Todo el mundo quería ver, hay clientas y dónde está mi morenita hermosa o dónde está mi Liliana favorita, o sea, O como sea, no eran que ni hombres, eran mujeres. mujeres y sí, pero siempre llegaban con una amabilidad, con muchos detalles y yo creo yo que ahí fue donde empezó, eh, yo no me imaginé que quizás psicológicamente yo iba o no podía darme yo cuenta que psicológicamente nunca estuvo bien mi matrimonio, nunca ¿Crees que nunca estuvo. estuvo bien? ¿O crees que es ahí donde, pues, la diferencia entre hombre y mujer, como tú dices, ese patriarcado, esa idea, o hasta la naturaleza en general? Naturalmente, ¿dónde va el hombre, dónde va la mujer? Y el hecho de que te subiste, ¿crees que eso implicó? En que, como tú dices, la atención era tuya. ¿Por qué? Porque tú empezaste a trabajar y él trabajaba, obviamente, ¿no? Porque era de los 2, De los dos, pero se puede decir que tú eras la imagen, sí. eras la imagen. Por lo tanto, te veía a ti y a lo mejor eso no pudo sostener esa parte. Sí, yo siento que sí fue esa parte que todavía, pues, a muchos hombres les pesa, ¿no? El que una mujer, controle o diga qué hacer, o que tengas yo, la verdad, yo siempre he dicho, y a mí me encanta ser líder, Ay, y creo ay, que a ti también. A mí sí, me claro. encanta ser líder, a mí me encanta, yo puedo hacer un equipo ahorita y digo, tú vas a hacer esto, tú esto, y siempre tuve ese potencial, Ajá. siempre, pues, siempre tuve esa habilidad, pues, de que habían como 5 trabajadoras o 10 más los talladores, más el taller, más todo eso, más los clientes, Y tú más podías con todo, controlar con ese todo. aspecto. Y sin querer, a lo mejor no le diste el lugar a ¿crees que fuiste tú o él mismo el que simplemente se Yo creo que él solito, yo creo que él en algún momento ya fue, pues, como haciéndose pequeño, ¿no? Junto a mí, porque realmente yo sí digo que, pues, uno como equipo, yo le decía a veces, pues, es que a la par tenemos que trabajar. Es que quizás ya nos perdimos, ¿no? De tener una comunicación entre pareja, o quizás, ya también a veces, demasiado estrés, el trabajo, eh, el dinero, todo, o sea, como que no sé, se fueron no alejando, entiendo. alejando? Ajá, así como que ya en algún momento era ya empezaron como las agresiones psicológicas, ¿no? De que le molestaba que algunos clientes llegaran o clientas que llegaran con detalles y empezar a hacerme a mí insegura con sus palabras ofensivas de que serás muy fregona, serás todo y para mí no eres nada. Siento que eso, siento que ya como que esa situación ya fue más como psicológica, ¿no? Quizás él ya no podía o ya no hallaba ¿Cómo sostener eso? cómo Ujú, sostener todo eso. sí. Ese es Sí, un tema muy, muy delicado en el que a lo mejor se tiene que saber manejar y si no se logra pasar, pues pasa, pues esto, ¿no? Porque, como tú dices, el hecho de que un hombre, una mujer empoderada, eres una mujer muy empoderada y obviamente si el hombre no está preparado o a veces hasta como mujer ni cuenta nos damos a lo mejor lo que hacemos, ¿no? así Lo que es, hacemos o en qué dañamos a la otra persona sin querer, sí. eh, creyendo que estamos en lo correcto, ¿o no crees? ¿No crees que tú te equivocaste en algo? Pues fíjate Y lo que digo desde el sentido, o sea, de sí, de sí, tu sí. vida, no en general. Sí, sí, porque te digo que vas ahora sí que con todo, ¿no? Y en algún momento, yo creo que quizás sea la inmadurez también por mi parte, ¿no? Porque, pues, yo no decía: "Ay, no, ¿sabes qué? Dios mío, quiero 1000 ventas para, ah,
hacerlo menos o para No. decir no, Lo que menos pues, te enfocabas era en él, en pero así, sin querer, a lo mejor te lo llevabas entre los pies, sin querer, quizás pero me lo ajá, pero sin querer, o sea, sí. porque ese no era tu objetivo. ¿Qué significa la palabra traición en tu matrimonio? Ay, traición. Pues, fíjate que, pues, una palabra fuerte. Fuerte porque, pues, imagínate, tener a mi hermana como parte de mi vida. eh, Falleció unos años atrás, pues, otra hermana, ¿no? Y yo me sentí como que ¿Tu el hermana? dolor, ¿Cómo se llama la hermana que falleció? se llama Gloria, Gloria, ajá, la que fallece la que años fallece, antes, sí, años antes, y se queda tu hermana, que era la más pequeña. sí, Ujú. sí, De mujeres, ¿no? de mujeres, porque eran las 2 últimas. Yo siempre me veía con ellas, apoyándolas, creciendo juntas, pues eran mis hermanas menores y fue a las que yo no vi, o sea, ya fue a las que yo no las cuidé, pues ya, porque ya era cuando yo vivía en Guadalajara, pero pues fallece una y la otra se queda, la última, tener la parte de, pues, de mi vida, Para eh, ti era lo máximo, ¿verdad? sí, Tenerla, junto. protegerla, apoyarla. Protegerla, estar, pues, convivía con mi hija, con mis hijos. Si íbamos a Morelia, pues, iba con nosotros, si íbamos a, pues, ahora sí que a cualquier lado, pues, ella era parte De tu vida, de mi vida. claro. Sí. ¿Y qué pasa ahí? Pues, ya en algún momento, pues, ah, Vivía contigo. mm, literalmente vivía la mayor parte del tiempo estaba con nosotros. Trabajaba conmigo, dormía con nosotros, pues, ya era como parte, pues, de la familia, pero, pues, ella atendía la mueblería de la carretera, ¿no? Ujú. De la otra mueblería. Y, pues, realmente ya no sé, o sea, como que no sé si por todo absorber tanto el negocio o no sé en qué parte se perdieron muchísimas cosas que, pues, ya yo no me doy cuenta, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo sabía, menos Liliana, menos yo. ¿No te dabas cuenta? Quizás no, ni por ahora sí que ni por Pero po algo no te decía, algo, no me late. no, fíjate que lo platiqué muchas veces y no, o sea, no, como que yo no podía tener tanta malicia, o yo no podía pensar así de decir: "Puede pasar esto", o así, no sé, no, porque, pues, mucha gente después sí me comentó y sí me dijo: "Nosotros los veíamos, o nosotros los escuchábamos, o nosotros esto". Yo digo: ¿Cómo "Y qué bueno que cómo no cómo te tuve". diste cuenta? ¿Cómo me di cuenta? Eh, Ahorita precisamente el 10 de mayo acabo de cumplir 11 años de separada. Ujú. Y todo empieza porque, pues, mi hijo tuvo una discusión con su papá y así, eh, y ellos empiezan a discutir y me dice a mí mi hijo: "O sea, ¿de qué te sirve ser tan fregona, si con mi papá eres una, pues, nada, ¿no? O sea, me está viendo la cara y no sabes que mi papá anda con tu hermana", y así como que, pues, yo sí, no sé, fue como, pues, como un balde de agua fría. O sea, fue como que yo siempre le dije a él, o yo siempre decía, yo creo que ante todo tenemos que ser honestos. A mí no me gustan las mentiras o no me gusta, yo creo que es mi debilidad, hasta el día de hoy sigue siendo mi debilidad, pero digo, yo creo que La siempre lealtad, la ¿no? lealtad, la Ujú. honestidad, La honestidad, la lealtad. que no, que no sean como los ratones, ¿no? Que anden como a escondidas, ¿no? Ruñendo o así. Eso es como que eso sí va en contra de mí Ujú. todavía. Y tu hijo es el que se entera primero tu hijo que tú. Sí,
y tú Sí, él no. fue el que se enteró y, pues, ya de ahí se hizo una bomba. Y sí fue un poco difícil. Mi hijo, pues, era un adolescente, mi hija era una niña. Mm, fue, sí, fue pesado. ¿Y tú los confrontas a ellos? Ah, pues, yo los confronto a ellos, sí hubo una discusión muy fea. Tuvieron que pedirle a él que se saliera de la casa, ¿Quién? Tus hijos. no su familia de él, porque yo llegué, pues, eh, veo golpes hacia mi hijo, hacia mi hija, y, pues, yo lo único que agarro, pues, fue una maceta, ¿no? O sea, pues, y yo también ya estaba golpeada, inconsciente también. Después de esta reacción, Sí, después de que te dice tu hijo, sí. fue una reacción de No, ira, pues, de pues ira, claro, ira de ira hacia tu hacia el al papá papá de de mis tus hijos. hijos, sí. Y fue así como que, pues, ya fueron y le pidieron que se saliera, y que se saliera, y que se fuera de la casa, que ya no era sano, que realmente ya no teníamos un matrimonio sano como para seguir viviendo juntos. Yo dije: "Pues claro que no, Ujú. claro que no, claro que no", y ya fue cuando él se salió. ¿Y qué pasa con tu hermana? Pues, de ahí, realmente, pues, de ahí prácticamente nos nos separamos, pero él no se juntó luego, luego, ni mucho menos. Pero de ahí ya, pues, empieza mi proceso, ¿no? Mi proceso de porque él sí muchas veces: "Y tú eres la loca, y tú eres la loca, y no vales nada", y ¿Y te la creías? todo, Muchas veces sí, claro. todo. Tanto te lo repiten que Así es. Sí, 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 fue como que realmente, fíjate que sí empezó un proceso mío de quitarme todas esas palabras negativas hacia mi persona, de volver a encontrar a Liliana, y no sé en qué momento la perdí. No sé en qué momento, no sé por qué permití tantas cosas, no sé, no sé cómo, la verdad, no sabía cómo recuperarla, ¿no? Cómo recuperar su confianza, porque todo lo que era Liliana, todo, donde tenías confianza que era tu que era matrimonio, mi tu familia, matrimonio, te traiciona tu el familia y tú. negocio, todo, o sea, Por eso te pregunto que cómo reacciona tu hermana, o con tu hermana nunca volviste a tocar tema de nada. ah, pues fíjate que yo creo que en algunos años no la vi, Ni no la siquiera le vi. reclamaste nada. Bueno, pues sí, 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 cuando, pues es que te digo que nos separamos y, un tiempo, pues, yo creo que, pues, él siguió viéndola, ¿no? Y así. Y nos separamos, pero ahí es donde empieza mi proceso, Ujú. porque, pues, ya imagínate, yo no podía vivir ya con una duda o yo digo, pueden mentirme todo el mundo menos mi hijo o menos mis hijos. Puedo dudar de quien sea, menos de ¿Y ellos. qué significaba para ti enfrentar la sociedad? Ay, la sociedad, sí. Ajá. Sí, porque, o sea, espérate, no es con cualquier persona, si de por sí yo creo la traición como tal. Ahora estamos hablando de tu sangre, Sí, de tu familia. ¿Cómo ver y llevar ese proceso con tu hermana? pues mira, cuando ya nos separamos, comenzó mi proceso de poder entender, ¿no? Entender Claro. porque realmente no, Primero negación, primero sí, obviamente. primero la negación, pero te digo, nunca iba a dudar yo de mis hijos, ni mucho menos. Y ahí empieza mi proceso. Fui a terapia, fui con un psicólogo, el papá de mis hijos: "Siempre estás loca, tú piensas que el psicólogo, o cómo crees, o esto". Hayan estado muy en contra de de las ayudas, ¿no? O sea, Ujú. de un psicólogo es porque estás loca. Loco, ajá. Un psicólogo no Ya es estás para que loca te tú. guíe, tú es que tú eres la Sí, loca, y claro. tú eres la loca, y muy marcado, sobre todo en los pueblitos, demasiado marcado. Yo digo que creo que fui la primera mujer que empezó a tomar terapia. Sí.
a tomar terapia y a tratar de entender, ¿no? Porque, pues, yo Sí, me porque te digo, socialmente, o sea, ¿cómo llevaste ese proceso social? Porque deja tú, pues, digo, en familia, tu esposo, pero socialmente, sí, muy, 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 muy difícil. ¿cómo llevar ese proceso? Pues yo me iba, te digo, me pagaba mis terapias, me dijo mi terapeuta, me dice: "¿Sabes qué? Necesitas una terapia una vez por semana o 2 veces por semana". Y empezar a tener una dirección, ¿no? Empezar a entender, empezar a saber cómo hacerle, Sí, porque no, porque, ¿qué era Liliana en ese momento? ¿Cómo podrías describir a Liliana en ese momento? nada, no era nadie, todo se había perdido. Se perdió mi confianza personal, se perdió mi matrimonio, mis hijos en una etapa, pues, de mi hijo adolescente difícil. No era absolutamente nadie. ¿A quién acudías? Ah, fíjate que, pues, ya con mis terapias te digo que empecé a dudar de Dios también, Renegaste. renegué muchísimo de Él. Y pues ya empieza, sí, una lucha y un proceso mío personal. Sí, en el de que viene, como dices, renegar hasta de por qué te tocó a ti, Sí, de a lo mejor porque no decías por qué mi hermana me hizo esto, por qué él me hizo esto. ¿No duraste mucho en esa etapa? pues te digo que estuve en terapia y ellos se juntaron quizás un año después, un año después de todo eso. Yo empecé a ir a un grupo, empecé a vivir experiencias, enfrentarme a mí misma y ahí fue donde empecé a sufrir de verdad, o sea, entender que mi problema sí estaba fuerte, que no tan fácil iba a poder salir de eso. Y pues, haz de cuenta que un día, pues llega, ¿no? El papá de mis hijos, me dice, pues, ¿sabes qué? Te doy la última oportunidad, o me tomas o me dejas. Pero yo ya estaba dentro de ese proceso. Ya me había ido a vivir una primera experiencia, un retiro. Ya estaba yo como que, En pues, tu búsqueda. Ujú, aterrizando ujú. y empecé a encontrar A a Liliana. tratar de Ujú, encontrar no, o respuestas, ujú. respuestas, porque yo nada más lo que eran 1000 preguntas en mi cabeza y ni una respuesta. Y empiezo, y pues ya me dice: "No, pues, o me tomas o me dejas". Y yo dije: "Pues no eres un trofeo y no me has tratado tan bien como para yo regresar ahora sabiendo que esa duda que había o las 1000 preguntas que te dije si era cierto o no, y lo negaste". Mm, y pues no, pero yo dentro ya de ese proceso, pues yo ya estaba, haz de cuenta que, pues, le dije que no, 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 le dije: "No, lo siento, pero no". Y sí, eso fue, yo creo que lo que a mí me ayudó, ¿no? A yo haber dicho no. No, Y se juntan en mi cumpleaños. O sea, como que sí me marcó más todavía o sea, aparte ya del que seguían con su relación, pues se juntan en su cumpleaños, en mi cumpleaños, perdón. Pues, justo es el día que jus deciden juntarse justo, ellos, pero como pareja, ujú, él lo hizo para para lastimar. y me lo dijo, o sea, voy a hacer algo que jamás en tu vida se te olvide y estarás marcada por el resto de tu vida. Y dije: "Está bien", le dije, "pero que nunca se te olvide que yo fui la que dije hasta". Y yo creo que eso fue lo que le dolió más. Pues ya empiezo, pues te digo, ya ahí sí fue difícil, muy difícil porque, pues ella ya estaba embarazada, eh, yo me volví loca ese día, salí de mi grupo, te digo, 1000 llamadas y me hablaron y pues yo ni por mi cabeza, ¿eh? Y créeme que cuando yo iba a mis grupos, él venía y el asiento agachado y sarcástico, y pues ya después yo como que uní los hilos, ¿no? Dije, pues
agresiva por ella. Pero, pero pues ya, haz de cuenta que ahí me dicen y pues Liliana ya no era Liliana, Liliana se transformó porque pues realmente actué con ira, actué con mucho, mucho, mucho coraje porque estuve a punto, ella embarazada, estuve a punto de matarla. O sea, la golpeé tan feo, la humillé tan horrible y me quedo parada afuera en la banqueta y ¿sabes qué sentí? Que algo se salió de mi cuerpo, pero ese algo no era yo, no era yo. Desde ahí pues empieza, pues imagínate, yo ¿Te dije, pues liberaste en ese momento, me pues, de liberé. Yo todavía sentía que él iba a buscarme en la noche y tú te armaste ese cuento que tú te armaste esa ilusión, sí, yo dije, pues porque era una ilusión sí, la que tú te ibas a hacer. sí, porque realmente yo dije, pues me va a buscar en la noche, o sea, porque pues la golpeé a mi hermana, la dejé horrible, y sobre todo, pues imagínate embarazada Y tú ya sabías que estaba embarazada. no, Ah, pues no sa tú la golpeaste, pero no no, sabías que estaba no embarazada. sabía que estaba embarazada. Pues ya, yo Pero llegué, fuiste, supiste que se la llevó y ahí llegaste ahí a llegué. Ay, sí, sí fue muy, pues sí fue difícil, o sea, sí fue eh, muy doloroso, pues para mí de verla ahí, de ver que él ya había decidido quedarse con mi hermana, ¿no? Pues así como que, pues, no, yo estaba loca. ¿no sentiste que te quitó tu lugar? No, bueno, yo no sé, No sabes ni siquiera, yo creo, lo fuerte que fue, de tan fuerte. sí, y no sabía quién, de verdad, Adri, no sabía quién me dolía más, si él o ella. Exacto, O sea, porque si le buscaba de un exacto, lado, ujú. era él, y si le buscaba del otro, era ella, o sea, pues ambos lados, o sea, era una locura. Y te digo que yo cuando la golpeé, cuando me salí, yo sentí que algo se salió de mi cuerpo. Yo dije, en la noche él va a venir a buscarme y pues es muy agresivo y así, pues yo lo voy a esperar, yo no me voy a quedar cruzada de manos. Afortunadamente no llegó. Afortunadamente no llegó porque, pues, imagínate yo con la rabia, con el coraje, con lo que yo No traía iba a dentro de terminar, mí. no iba a No, terminar bien. no, 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 no. Desde ahí pues ya empezó pues una lucha fuerte para mí El aceptar en esa aceptar situación. mi alcoholismo. Tuve alcoholismo muy Sí, ¿verdad? fuerte, O sea, caíste en alcoholismo caí a en el alcoholismo muy fuerte, fuertísimo. Yo seguía en terapia, yo seguía o ayudándome. sea, tú al tú recaer, fuiste te refugiaste en el alcohol. ¿Eso fue una manera tuya de Sí, y me volví muy agresiva. Me volví muy, muy, mucho, muy agresiva porque pues la gente no es empática con tu dolor. La gente no sabe a veces, como que muchas personas lo hacían con burla, te me preguntaban? preguntaban, con burla, eh, ay, sí, porque es Liliana, qué bueno que le pasó lo que le pasó, ¿no? Es que vela, qué creída, que la Se gente lo no, merecía. sí, escuché muchas, muchas, eh, pues todo el mundo me criticó a mí. Haz de cuenta que yo fui como el Lo cuento que de la caperucita y el lobo. Yo fui la loba y ellos fueron los caperucita. El papel se volteó. se voltean los papeles, y entonces la sociedad se puede decir que apoya más bien la acción de ellos. Apoyó la acción de ellos, porque te digo, o sea, a veces por el machismo, ¿no? De cómo él está con las dos hermanas, o cómo él estuvo con las dos hermanas. Eh, Al ver que la historia se volteaba, pues imagínate mi proceso. Que la mujer empoderada, por andar de empoderada, ¿no? Porque muchas veces Pues a lo mejor yo creo que a final de cuentas fue todo.
yo siempre rompí un Patrones. patrones. Yo desde que yo regresé de Guadalajara, pues imagínate, con tacones, con un labial, no rojo, ¿verdad? Hoy me pongo un labial rojo, pero pues un bolso, lentes, siempre ser La diferente. creída. Sí, pues eso Sí, también te hace ser la creída, sí, ¿no? porque, pues, no eres el arquetipo del lugar, Sí, obviamente. así es. Sí, sí, sí. Y pues te digo, ya después, pues empieza una lucha para conmigo misma, Perdonar. perdonar, entender, aceptar. Aceptar, pues yo creo que me dediqué como 5 años de mi vida a tratar de entender a mi persona, a mi mente, en cuidar, porque me fui, te digo, a muchos talleres, a muchísimos talleres, 5 o 6 ¿Buscaste años, ayuda a más no poder? de ¿Y tus todo. hijos? Ay, 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 ¿Qué pues papel también hicieron tus hijos en ese proceso? mal también, porque pues imagínate mi hijo, un adolescente, caer en drogas, alcohol, después Y te tú digo, en tu alcoholismo, pues, neurótica, ¿cómo lo ayudabas? impulsiva. ¿Te juzgas? Me desquité muchísimas veces con mi hija. No, no me juzgo ya, ahorita, este momento no. Ya te Ya he entiendes. trascendido muchas situaciones, pero realmente, pues, sí fue difícil, ¿no? ¿Cómo una mamá iba a poder ayudar a sus hijos si yo Exacto. no estaba bien? Sí, por eso te digo, él con su drogadicción, con sus temas, y tú en tu alcoholismo, ¿en un duelo? En un duelo, porque, pues, realmente Sí, sí fue un estabas en un duelo. duelo. ¿Cómo podías siquiera ayudarlos? O sea, todos estaban en ese, remolino, ¿no? Sí, Estaban en ese remolino y todos, cada quien como podía, así llevaba es, las cosas, y sí. así estabas tú. Caí muchísimas veces en depresión, no podía entender, no podía aceptar muchas situaciones de mi vida. Y haz de cuenta que ah, muchos intentos de suicidio. Me acuerdo que un día le dije a Dios que si existía de verdad, que me lo demostrara. ¿Por qué? Porque eran dos espinas, Adri, que atravesaban mi corazón. Era tan doloroso que yo no sabía cuál espina me dolía. Créeme que ahí fue donde le dije a Dios que si de verdad existía, que me quitara ese dolor y que yo iba a volver otra vez a confiar o volver a buscar su ayuda o volver otra vez a tener fe. Y lo hizo porque en una de mis depresiones se manifestó y me quitó esas espinas. Ahí volví a creer, ahí volví a confiar. eh, ¿Y ahí, eso fue el perdón? no, ¿Qué crees que fue eso? todavía no. No, todavía no, porque, pues, yo ahí ya seguía una lucha con Liliana, ¿no? Ya seguía una lucha de entender, de aceptar, de continuar, porque ya fue el primer internamiento de mi hijo, una casa de vida y, pues, más doloroso. O sea, ya no sabía cómo, por qué o cómo, ya no entendía. Y siguió mi proceso, pero yo nunca desistí, pues, de poder entender. Me acuerdo que en un tiempo constelé también. Mm, Eso fue lo que me ayudó también. sí, hiciste constelaciones Hice familiares, constelaciones familiares. ¿y constelaste con quién? Con Constelé con mis hijos y constelé con el papá de mis hijos. Y entendí también, fíjate que yo no estaba muy negada porque yo no quería casarme otra vez, pero yo tampoco no quería ser mi suegra, ¿verdad? A la mujer que en algún momento critiqué. Que ella pues, nunca se casó y hasta el día de hoy pues su vida ha sido dedicada al papá de mis hijos. Mm, y no, de ahí como que cambiaron muchas cosas. En cada proceso entendía muchas cosas, eran dolorosas porque yo decía, ay, ¿ahora que voy a sanar? ¿no? ¿Y ahora ¿y que voy a ahora qué? entender? ¿Y ahora qué? Pero Porque créeme sanar que, duele. créeme que una situación y otra eran más dolorosas, Ujú. pero entendía cosas diferentes.
entendía situaciones diferentes. Yo siempre, una de mis debilidades era que el pueblo hablara mal de mí, Ujú. Le dabas mucha importancia a eso. pero ¿qué crees? Que todo el mundo habló de mí, todo el mundo habló de mí. Y en uno de los talleres me enfrenté a eso, me enfrenté al pueblo. Me dice la coach, pues así de grandes son tus miedos, así de grandes son tus miedos y qué bueno que eres una mujer muy valiente porque no quien sea se enfrenta a uno mismo y sobre todo de haber caído, y digo que no del piso, pues más de más abajo, pues salir de todo eso sí es diferente. Muy, 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 muy fuerte, pero pues se entiende uno. Claro. Ahí tu negocio no se perdió. Pues en algún momento lo descuidé muchísimo porque, pues imagínate, todo estaba perdido para Liliana, su confianza personal, su ¿Qué te manera de decías en atender. ti? ¿Qué tu primera impresión fue en que fallé? ¿Que hice Ah, mal? ¿O sí, pues imagínate un fracaso de tu familia, pues es fuerte. ¿Y cómo te levantas ante eso? ujú, Ahora ahora me doy cuenta que, pues, hubo muchas palabras también que influyeron muchísimo y volver a encontrar a Liliana, o que salga, o que sepa quién es, pues es muy difícil. claro. En la bonita que decían los clientes Sí, y ya nos ya, pues, imagínate, ya había perdido, pues, todo, porque tú sabes que, sea un fracaso en el negocio, en la familia, en un fracaso es un fracaso. ¿Cómo te reconstruyes de eso? ¿Cómo dices: "Pues bueno, hoy perdí, mañana quizás gane lo doble"? Con el tiempo lo vas aprendiendo, pero en ese momento, pues no, yo no lo yo no lo entendía, pues sí descuidé muchísimo. Mm, qué bueno que sigo aquí, ¿verdad? Porque cuántas veces intentaste no sí, estarlo. sí, y deseaba no estarlo, pero afortunadamente, pues mis hijos siempre han sido una parte muy importante en mi vida, y yo creo que ellos fueron una parte que me ayudaron muchísimo a seguir. Por ellos yo seguí. ¿Ellos están bien con su papá en este momento? Fíjate que sí, yo nunca los enfermé, ¿no? De decir: "Oye, ¿sabes qué?", o hablarles mal, porque, pues, ellos ya tienen una conciencia, ellos ya saben diferenciar, ellos ya saben entender, y a pesar de que, pues, son pequeños, porque mi hija me decía: "Mami, pues, muchas situaciones", le dije: "Tú no juzgues, déjaselo todo a la vida". La vida pone cada cosa y cada situación en su lugar, pero, pues, tú nada más acepta lo que estás viviendo. ¿Y tu familia cómo lo tomó? Tu Mm, familia, tus hermanas, tus hermanos, tus papás. pues, todos me apoyaron. Estuve muchísimo, mi mamá no me apoyó, por en el estado y lo que hablé y lo que dije, no me acuerdo, y no puedo, quizás fui muy hiriente, pero, pues, ella los apoyó a ellos y estuve como 5 años, mm, alejada de ella. Siempre me decían a mí, pues, que yo era la que tenía que dar el primer paso. Y quizás eso también de constelar, pues, también me ayudó ahí. Pero yo no tenía nada en contra de mi mamá, nunca he tenido yo nada en ¿No contra de mi sentías mamá. resentimiento No, por decir por qué a ellas? nada, ¿No hacia sentías que ella. se habían equivocado mejor ellos y que debían apoyarte a ti? ¿No tenías esa sensación? Pues me dolía, ¿no? Me dolía que los hayan apoyado a ellos, o que en el bautizo, o que en algunas convivencias mis papás estuvieran con ellos, o pues era doloroso, todo era doloroso para mí. Y pero pues yo no le hablaba, y no le hablaba, y no tuvimos comunicación por 5 años, pero yo te digo, no tenía yo un problema, o sea, de mi corazón que yo sintiera hacia mi madre, no. Siempre he cuidado mucho y he visto que, pues no.
el tener yo un resentimiento, coraje. Simplemente, pues sí me decían: "Oye, tienes que hablarle a tu mamá". No estoy preparada, no estoy preparada. Y yo, como en muchas ocasiones le dije a Dios: "¿Sabes qué? Cuando tú me veas lista y preparada, ponme tú que vaya a ser para mí, o acércame tú a las personas que vayan a ser cuando tú lo digas". Y pues ya ¿Y un ya día, pasó eso? sí, ya un día llegan y yo, como te digo, yo nunca estuve así como que con mi mamá, así de: "Ay, no, no". Pero un día vino un hermano de Estados Unidos y haz de cuenta que él, me dijo: "Oye, vamos a ver a mami", y así, y así. Pues mi mamá, en vez de correr a abrazar a mi hermano, mi mamá corre a abrazarme a mí. Y y Mm, pues, como te digo, o sea, yo dije: "Pues, Dios, que sea rescató a su hija, tu mamá. sí". Pero te digo, pues no he estado yo así como que he entendido muchas cosas. He entendido ¿Crees que fue prueba superada? sí, Ya, fue prueba superada. sí, Y ya, cuando como dices, ya no lloro. no, ya Ya no no, lloro, ya, creo ya es que ventaja, creo que es me acabé demasiado. todas las lágrimas, ¿no? En mi proceso, porque, ay, yo decía: "Híjole, es que esta", yo sabía, me fui a un taller, ¿no? De Morelia y, ay, lloré, pero y No en es otra igual, suficiente. y en otra ¿Y igual, no te desesperabas? Porque cuántas veces hemos dicho, bueno, al menos yo, que digo: "Oye, es que esto ya lo debí haber superado", y te das cuenta que no, y que dices: "Todavía sigue doliendo", pero nunca sigue doliendo igual. El hablarlo, el, como tú dices, trabajarlo, el hablarlo, eso te va liberando. Y cuando menos piensas, ya no duele, simplemente ya no duele. Y nunca lo vas a olvidar, porque yo creo que es como un duelo de un ser querido cuando se va o todo esto, que nunca te olvidas de lo que pasa, pero simplemente deja de doler, ¿no crees? sí, 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 yo porque yo sí me preguntaba, ¿no? Yo decía, pues es que en qué momento, o en qué momento ¿Cuándo me ya, dejará de cuándo, doler? sí, Exacto, en qué momento, pero de verdad, pues el tiempo, creo yo que yo no, el tiempo nunca solito no hace nada. desistí Si estás de de, acuerdo que es el tiempo, pero con un trabajo, así es, pidiendo ayuda, porque si tú te hubieses quedado ahí y nomás te hubieras dejado el tiempo, pues yo creo que ahorita estuvieras amargadísima, enferma y odiando a todo el mundo. así es. Si no hubieras trabajado en todo eso, Sí, si sí, no hubieras sí. buscado ayuda. Sí, fui muy paciente y muy tolerante conmigo misma. Y el ayudar, pues, el buscar ayuda y el Claro. tratar de entender, pues sí, para mí el tiempo que yo le Entonces, invertí a y mi le sigues proceso, invirtiendo. Entonces, ¿qué significa la traición para ti ahorita? la traición para mí, pues, liberador, para mí fue liberador. Te ayudó, Sí, muchísimo, te obligó a ser feliz, y te obligó a enfocarte en ti, sí. te obligó a buscar ayuda. Me obligó a encontrarme a mí Ah, misma, exacto. Te obligó y te llevó para que supieras quién eres. así es. Entonces, puedes dar las gracias a ese evento que pasó. Uy, sí, de verdad, sí. Porque Sí, dicen que llega la sanación, una cosa es perdonar y hay procesos, pero que llega un momento en que dices: "Gracias, gracias a que me pasó esto, soy quien soy ahora". sí. Sí, fíjate que sí, sí, hoy por hoy sí. Sí, mis hijos vivieron también un proceso De ayuda. de ayuda, los 2. Y para una mamá que veas que tus hijos no están bien, pues imagínate. Sí, Y hace un tiempecito, no hace mucho, porque de verdad yo sigo. Me invitan a una conferencia, voy porque sé que voy a aprender algo. Me claro. invitan a un taller, voy porque sé que Sí, voy a sí, soy yo y igual. vuelvo a llorar. Pero allá sí lloro ya. Sí, Y eso, pues, me fui hace poquito porque sí habían todavía, muchas situaciones que yo sabía que no me dejaban, que vivas un proceso de tus hijos duele más claro, que una que a final de cuentas yo creo que la codependencia más fuerte no es ni al marido, ni al trabajo, ni a los hijos y soltarte de ellos.
es muy fuerte y ver que no pueden ellos buscar un sentido, porque si yo no lo podía encontrar, pues ahora imagínate, me voy a un retiro y encontré las respuestas que me hacían falta, encontré las respuestas que me hacían falta. Incluso ahí te puedo decir que ahí sí trabajé con mi hermana. Mm, Sí trabajé con mi hermana y como te dije y como lo he dicho, cuando Dios diga, eh, pues que se haga, lo podrás hacer. lo podré hacer. Él pone los medios y todo, y hoy yo confío muchísimo porque gracias a Dios mis hijos salieron de su proceso también, están, hoy por hoy están pues luchando también de buscar una identidad, porque a Identidad. veces el ser humano pierde hasta eso. Ujú. Mm, pues sí, para mí te digo, fue difícil, No la puedes saber verdad. ni cuál es tu misión si no sabes ni quién eres, Sí, ni qué sí, onda. y pues ahora, hoy estoy en paz, hoy estoy agradecida por lo que viví, porque yo sentía que jamás iba a salir de eso. Te digo, cuando constelé, yo dije, bueno, pues ya, pues, yo le decía a Diosito, si hay alguien para mí, pónmelo en mi camino. Y si no, déjame a mí solita, porque realmente, pues, que tú no te apartas de mí, porque a veces también Tu fe. mi fe. O sea, en ese momento que estuviste tan perdida, tan mal, ¿qué dirías que fue lo único que te mantuvo viva, a flote, o que tuvieras un poquito de fe en tu vida, un poquito de esperanza? Mis hijos. Mis hijos, porque ellos siempre estuvieron presentes en todo momento. Mm, pues desde antes yo, haciendo un análisis en mi matrimonio nunca viví bien, ni fue perfecto, ni viví feliz, pero Era tu equipo. era mi equipo, era mi equipo. Y yo en algún momento los agarré, ¿no? Y dije, me voy a Estados Unidos, pero yo sola, ¿no? Yo no me voy. Y dije, bueno, si ahora pues, realmente a veces, o el ser humano a veces vivimos con culpa, me pongo a pensar y Mm, digo, si los hubiese dejado, peor. peor, Y entonces, a lo mejor también fue una oportunidad en tu vida de lo que no hiciste en su infancia. Eso fue lo que te tocó también vivir para estar enfocada en ellos, ¿no? pues sí. Porque a lo mejor, como lo otro, estabas en esa etapa en la que tú sabías que estaban seguros donde estaban, por eso podías estar trabajando tranquila. Pero en esto que quedaron vulnerables, pues no te quedó otra más que No, y luchar para que me dijeran exacto. mamá, Ajá, sí o no. O para sea, no allá. te quedó de otra más que luchar también por ellos. O sea, Sí, que la vida te llevó a acomodar tu vida. Sí o sí. sí te llevó a acomodar tu vida. ¿Qué le puedes decir en este momento a Liliana de ese momento? ¿Qué le puedo decir a Liliana? Pues de verdad que estoy muy orgullosa de ella. Estoy muy orgullosa de cada proceso que vivió. Hoy por hoy me reconozco. Hoy por hoy sé el valor que tengo. Eh, quiero que me conozca todo el mundo. Todo el mundo. He asistido a eventos muy fuertes para Liliana, para su crecimiento personal de Liliana. Pero veo que ella no tiene miedo. Veo que lo hace con firmeza. Veo que lo hace con una decisión propia, porque sé que a veces lo más difícil para uno o para mí fue tener en sintonía mi mente, mi corazón y lo que hablo, ser coherente en esas Ser tres, en tener esas congruencia en todo lo tener que dices, congruencia. sí es. Pienso y siento. Esto me da mucho gusto verte tan transformada, verte en esa etapa de tu vida, pero me da mucho gusto verte porque yo te conocí en esa etapa y en ese proceso de duelo. Sí, Y en la etapa estable, y en la etapa de duelo, y en la etapa que no te encontrabas, y en esa etapa de alcoholismo, en esa etapa de libertad, pero que no te encontrabas ni a ti misma. Y en este momento escucharte tan estable, el escucharte con tanto trabajo interno me da mucho gusto. Y este es el claro ejemplo de las personas que van a tener mucho rechazo sin querer.
¿Y por qué digo esto? Porque les vas a espejear a mucha gente, les vas a representar lo que ellas no pueden hacer, lo que no han sido capaces hasta este momento de hacer. Entonces, yo soy la clase de ejemplo que digo, qué mujerón te has convertido. Porque ser mujer, para mí, el estándar de estar bonita físicamente, cuidar todo esto habla muy bien de ti. Pero el que te trabajes a ti misma, el que te estás destruida y te vuelvas a reconstruir y elijas reconstruirte y después de haberte reconstruido, continuar, no cualquier persona lo logra y ni siquiera está dispuesta a hacerlo. Que muchas veces viven ahí en el sufrimiento, estancadas en ese momento, o siguen viviendo en el mismo lugar porque no saben cómo continuar o porque no o eligen no hacerlo. ¿Ya elegiste hacerlo? ¿O no te quedó de otra? Así La es. vida, la vida te dejó en Sí. sí o sí, pero pudiste haber quedado, te hubieras quedado ahí. Ahorita en este momento, ¿cómo está Liliana? Pues, hoy en este momento me ¿Casada? siento casada ¿Te nuevamente. volviste a Ya casar? tengo 5 años, casi 6 años, y de verdad siento ¿Y que cómo volviste a parece creer que fue ayer. en alguien después de haber sido traicionada de esa manera? Pues, te digo que después de que constelé, hice muchas cambiaron muchas formas o muchos pensamientos de lo que yo rechazaba, ¿no? Pues sí me costó trabajo, sobre todo la confianza. ¿Cómo vuelves a confiar? ¿O cómo vuelves a confiar en otra persona después del daño que que viví, ¿no? Ujú. ¿Cómo vuelves otra vez a entregarle tu corazón a alguien? Eh, para mí sí fue muy difícil. Ahorita no hay personas, pues, ya prácticamente solteros, ¿verdad? Yo, como le decía yo a él, ¿no? Pues ya ahorita hay muchos divorcios, ya todos venimos con un fracaso, con una mala experiencia. Yo creo que a mí me ha ayudado, pues, el que estoy día a día, pues, aprendiendo, ¿no? Y a veces, pues, lo he ayudado a él también pues, que hagamos equipo y a que confiemos y que 2 personas, destruidas se pueden construir. 2 personas que vivimos situaciones, pues, diferentes, quizás, ¿verdad? Pero volver a confiar, pues, es un día una tía me dijo: "¿Sabes qué, Liliana? Eh, ustedes hacen una bonita pareja y no pierdas tu tiempo". O sea, no, ¿qué te garantiza que tú en un año vayas a seguir con él? Y dejas de ser feliz, ¿no? O sea, dejas de ser feliz por O sea, pensar, te por te quitó la idea de: "Ay, para después", sino que tú vives el momento y tú sí, disfrutas el que tú no sabes qué pueda pasar después, pero no tú pienso. O tú sea, disfrutas. ya fluyo con la vida, fluyo con mi matrimonio, aprendo de él aprende de mí. Y es algo, pues, que de verdad nunca, por esa parte, pues yo sí le agradezco a mi hermana y al papá de mis hijos. Porque de lo Qué contrario bonito de que lo digas contrario, de eso. verdad, nunca sería tan feliz como lo soy el día de hoy. Y por eso esa parte, digo, ya estamos a mano porque ella me dio la libertad ¿Y y qué él me dio la felicidad mm, que hoy tengo, el y papá de y mis y y qué hijos. hubiese pasado si tú en el momento que te dijo: "Regresa", y que te hubieras aceptado, no tuvieras esta libertad? Pues ya no estaría simplemente, porque si te das cuenta cuántas mujeres hay que no son felices en su matrimonio y están por miedo al que dirán o a la sociedad Al no poder y no solas. y no Ujú. son felices. Yo de verdad conozco a personas de 60, 70 años y con una infelicidad personal, ya ni Sí. siquiera Por eso te digo, y que tú eres un ejemplo de esas personas que por eso a veces les reflejas cosas y son de las más criticadas. sí, Por eso te dije, porque justo reflejas lo que otra persona no se atreve a hacer. Y no hay nada más que moleste en el mundo que el reflejo de lo que yo no pude lograr y de lo que yo no me atrevo a hacer. Por eso sí, son las personas más juzgadas.
aquellas que se atreven a hacer algo y tú no eres capaz de hacerlo. Entonces, qué admirable, de verdad. ¿Hay algo que quieras agregar? Pues, hoy por hoy, créeme que, me gusta ayudar, me gusta compartir mi vida. Yo no tengo miedo Hablar. a hablar o a decir, bueno, claro que soy una mujer imperfecta, aquí no hay perfección, cometí muchos errores, pero no me los cargo. He dejado muchas situaciones, digo yo, no fui una hermana perfecta, no fui una esposa perfecta, no he sido una hija perfecta, no soy una mujer perfecta, pero sin embargo, pues aquí estoy, no tengo una máscara para decir esto voy a hablar y esto no voy a hablar, tengo miedo de esto, no. Yo quiero que me conozcan a mí por lo que soy y créeme que tengo una misión porque he ayudado a muchos hombres y a muchas mujeres, porque tengo muchas cosas que compartir y sobre todo de cómo salir, ¿no? Cómo salir de todo eso. Ay, me estás describiendo a mí. Creo que Liliana habló perfectamente lo que yo muchas veces he querido decir o lo he dicho. Es eso. O sea, igual, yo no tengo miedo a hablar. Ya callé durante muchos años. Yo ya quise ser aceptada, lo que tú quieras, por miedo, lo que sea. Nunca hablé lo que debía de decir. Y ahorita en este momento digo lo mismo que tú. Yo ya no tengo miedo a hablar ni decir. Y he tenido comentarios de, es que tú no has dicho lo suficiente. Yo, ¿qué? Yo no tengo problema hablar de eso que me dolió, porque yo ya me tuve que levantar esos pedacitos y reconstruirlos para poder estar donde estás. Y así estás tú. Entonces, no pudiste haber hablado mejor en todo, en tantas cosas que me representaran. Todo el mundo cuando viene aquí habla y en algo tengo en común, o en algo me espejeo, en algo digo, wow, qué admirable, cosas que les admiro, cosas, pero creo que nunca había hablado tanto Ujú. nadie, tanto como si estuviera hablando yo de muchas cosas, de muchos temas, que Liliana. Entonces, me representaste en Sí. muchas situaciones y sigo creciendo. Eres una fregona, nada más te quiero decir Sí, eso. es que fíjate que sí hay muchas mujeres que incluso, ¿no? Caminan con el dolor. Ujú. Eh, y les gusta, ¿no? Vivir en la lástima y eso Exacto, no, en la víctima, de en que el yo que la soy vean, la ajá, víctima, y es que pobrecita pobrecita. de mí. No, es que de verdad, o sea, hay una Y yo vida. así de, Ajá. pobrecita, ¿y a costa de qué Sí, eres esa pobrecita? O sí, sea, sí tienes beneficios por ser esa pobrecita, pero ¿cuándo vas a elegir ser libre? Porque esa es la palabra, sí, yo creo, tener esa libertad de elegir, saber quién eres y qué quieres. Y qué bonito que tú estés en esta etapa, una empresaria, porque eres una mujer que exportas, ¿no? sí, sí, pues. Exportas tus muebles. Entonces les digo que ella fue la mujer que me motivó. Tengo muchas personas en las que yo me motivo, pero una de las mujeres que me motivó fuiste tú. Y cuando yo me subí en la camioneta y me acuerdo que hasta le acomodabas, ¿no? En el botoncito y se Sí. ajustaba la espalda y yo llegué con mi esposo y, ay, se ajustaba la espalda y no sé qué, y tenía los asientos y, no, yo estaba alucinada. Yo en ese momento me iba en camioncito. Entonces, para mí, o sea, era un sueño enorme llegar a tener siquiera un carro, aunque fuera sencillito. Así es que los sueños se cumplen y siempre motívate a algo. No veas las cosas, si te provoca envidia, ok, acepta que tienes envidia, acepta ese sentimiento, trabájalo, transfórmalo para que sientas admiración y llegue a tu vida eso que tú ves en otra persona que lo logra y tú te conviertas en esa persona. Y un día vas a ser inspiración para otra persona y como tú dices, ahora tú vas a apoyar a otras personas. Y igual que yo, a veces digo, como cuando te decía, ni gano nada. No, sí gano mucho Sí. emocionalmente, en todos los sentidos gano mucho, económicamente no, pero en todos los otros aspectos gano muchísimo y crezco muchísimo. Y esto es, no ganamos, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo te vas? Pues feliz. Bueno, sí, te digo que sí venía así como, bueno, estos días anteriores sí estuve pensando, Ah, ¿no? ¿no hasta Dije, soñaste? Dije, así ay, como que dije, ¿cómo? ay, no, y es que dije, bueno, pero, bueno, y yo, es que yo siempre he marcado esa parte
de que si podemos salir de una situación, no nos enfrasquemos en el dolor, de que sí hay una nueva oportunidad, sí hay un nuevo, como seres individuales tenemos que buscar nuestra esencia, nuestra vida, y eso es lo que yo a veces les digo a las chicas, ¿no? Digo, si vamos a empezar a trabajar, pues ya lo hago de terapeutas, No te digo que luego me dicen: "¿Cuándo psicoanalíticas. das terapia?". Yo: "No soy psicóloga". No sé, nada más hablo de mi experiencia de vida y lo que me dolió, lo que me costó, pero que gracias a eso, pues, somos quien Sí, somos ahora, sí, yo ¿no? pues siempre les digo, ¿no? Y a ver, bueno, pues vamos a platicar, pero ¿y el amor por ti? ¿Y tú quién eres? Porque mucha gente, pues, vive, pero no, te digo, no tiene identidad, no tiene amor propio. Digo, pues, vamos a empezar a trabajar por ti. Yo le me a ver, la verdad, a mí me gusta compartir, lo que fue de mi vida, de mi proceso, porque yo sé que con eso he podido ayudar Sí, a no muchas personas. inventes. Y la gente ve que si yo pude, Ujú. eh, Pero tú hablas, por ejemplo, de una traición, pero tú te saliste de bueno, ya no te quedó de otra, como tú dices, pues sí. bueno, pues como que ¿y qué dices de las que tienen una traición, siguen ahí, pero a lo mejor ya construyeron su vida? Pues también, ¿no? Se vale de que si tuvieron un proceso, que si viven con esa traición y siguen ahí. Pues, me imagino que trabajaron también muchísimo, Ajá. ¿no? Porque Y si no han trabajado, como las que no han trabajado, pues a lo ujú, mejor siguen en el dolor, ¿no? En el constante he tratado la gente tiene miedo al día de hoy, la verdad, todavía mucha gente tiene miedo a hasta ir a terapia, de verdad. Yo hace poquito estuve en terapia a causa, pues, de la situación de mis hijos, ¿no? Porque eran mis hijos y me dolía, y fui con un terapeuta, ¿no? Pero ya no son como los de ahorita. Tú y yo es como si estuviera yo con mi psicóloga sí, personal, sí, no, pero estamos conectados en sí, terapia nosotros pero aquí. ahorita los terapeutas son más fuertes, más duros, más, porque de verdad, ya tiene, pues, todo esto va creciendo, ¿no? Y ahorita sabes que ya hay muchas situaciones, incluso, eh, las personas que viven en depresión, hay mujeres que viven en depresión, en ansiedad, en muchas Eso es situaciones súper común. y no identifican, o sea, no saben identificar, pues, que están mal y que por el miedo a qué dirán o por el miedo, a que si me separo, ¿cómo voy a empezar? A que si dejo a mi esposo, O cómo lo voy a hacer yo ¿cómo lo voy a hacer solita. yo sola? Ahí es donde yo digo que es importante que trabajen mujeres. Hay personas que dicen: "Es que no es necesario que trabaje la mujer". No es necesario si no quieres y si tienes una estabilidad económica y todo, pero ¿qué te da un trabajo? Un trabajo, te da una estabilidad para ti misma, te da la oportunidad de saber que tú puedes solita y que si hay cosas que tú no puedes tolerar, que al menos vas a poner límites, ¿no? Porque sabes que dices: "Ah, no, pues yo puedo sola". Y no es que no se necesite de tu pareja, claro que se ocupan. Claro, ahorita que tienes a él, claro que se ocupan, y si haces un equipo, creces más Sí, rápido, y obviamente todo esto, pero tiene que haber esa oportunidad. Yo no soy feminista, sí, fui feminista un tiempo, ya no, nada de eso, pero creo que mujeres, hay mucho que aprender, sí, y el hecho de ver podcast, el hecho de escuchar testimonios hace esto. Yo, como te digo, me quedo muy a gusto contigo. Tú hablabas de las constelaciones, pronto va a estar una consteladora conmigo, voy a entrevistar a una consteladora para que sepan de qué se trata todo esto. Yo lo he hecho, a mí me ha ayudado mucho. Yo, como tú dices, yo me hice una buscadora de ayuda y yo me la paso en una ayuda y otra, de repente descanso, como que digo: "Ahora estoy bien", y de repente me pongo otra vez voy a buscar ayuda, ¿no? sí, Y este es un proceso, yo no digo que de nunca acabar, porque, pues, tú eliges cuándo. sí. Tú eliges cuándo, pero cuando tú tienes una necesidad que dices: "No, pues ahora me hace falta una ayudita aquí", es bueno buscar ayuda y es bueno Sí, saber que no puedes solo. como tú decías hace ratito, bueno, ¿y qué haces con o qué les dices a las mujeres, no? Que siguen ahí, que no quieren salir. Bueno, yo les digo a las mujeres que quizás tengan miedo, ¿no? Que, ay, ¿por qué me voy a separar? O es que si me divorcio, bueno, les digo, busca tu ayuda individualmente.
O sea, si tienes a tu pareja, si tienes a tu Porque hay veces que familia, quieren ayuda, pero primero quieren sí, cambiar al marido, ¿no te has fijado? O sea, primero el marido y que tiene el marido y con él y al último quieren en sí, cuando en sí, realidad primero es en ti. sí, yo les digo, pues busca tu ayuda personal. Aunque yo no te digo que te divorcies o que te separes, tú como tú, tu ser individual que eres, busca tu ayuda. Ujú. Si tú estás bien, es más, métete en una burbuja y ya de ahí el marido que hable, que ladre, lo que sea, Pues pero ya, porque ya va a estar lista, ya vas a saber qué decidir. sí, ¿Qué mensaje quisieras dejar a todas esas mujeres? A veces no en general, pero a esas mujeres que a lo mejor están en un proceso de duelo, en un proceso de traición, en el que, pues, no saben qué hacer. pues qué mensaje les puedo dejar. Eh, pues ahora sí, como dicen, al final del túnel encontrarás tu luz. Siempre, siempre, para cualquier mujer, para cualquier problema, de verdad, ábranse a una nueva oportunidad, a aprender, a buscar ayuda, a hablar de la situación, rompan con, pues, con ese linaje, ¿no? Con esas cadenas que a veces Ujú. solitas, ¿no? Porque nadie nos hace daño, de verdad nadie nos hace daño. Nosotras solitas, por No ciertos la volvemos a miedos poner, o ¿verdad? situaciones nos amarramos. Sí, ujú. Entonces, de verdad liberarse, buscar ayuda, entender, accionar sobre cada persona, pues es bonito, Mm. es bonito. Y de verdad sí se puede y sí puedes salir de lo que estés pasando, del problema más difícil. Por difícil que parezca. Creo que Dios Ujú. no nos va a dar un dolor que no aguantemos, Sí, como de duele verdad. eso cuando te dicen y tú así como, ¡oh! Sí, Porque el renegar. es un proceso difícil, ¿no? Sí, Enfrentarte a ti misma, ujú. descubrirte, aceptarte y saber que Que nadie te tienes cosas obliga que también. tienes una parte, buena, por decirlo, y una parte obscura en la que no nos gusta mostrar, pero que es parte de nosotros y todo Sí, eso también. Bueno, Lili, pues muchísimas gracias. Juanajo, quiero decirte que estoy muy agradecida con lo que yo les digo comunidad, pueblo, ese lugar que a mí me fortaleció mucho, donde conocí personas muy ujú, valiosas, que tengo una comadrita amiga también ahí, eh, gente muy valiosa en Cuanajo y pues muchas bendiciones a Cuanajo y tienen un gran potencial, como dices. Quien me esté viendo y no conocen Cuanajo, visiten Cuanajo. También aquí, ¿quieres dejar tus redes sociales sí, vistas aquí? sí, mi nombre es Liliana García. Hoy me siento orgullosa de decir hasta mi nombre y mi apellido porque te digo, aparte de que conozcan, ¿no? Mis artesanías o mi trabajo y eso, pues también mi nombre. Ujú. O sea, mi nombre, así como cuando llegué aquí, todo el mundo te conoce a ti, Adri Domínguez. Sí, Adri Domínguez. Sí, entonces, pues para mí hoy me siento de verdad bien orgullosa de decir mi nombre, Liliana García. Soy una diseñadora artesana de la comunidad de Cuanajo. Mis redes sociales, estoy en Facebook, Instagram, en todo, como Galería de Liliana. Ahí estoy a sus órdenes y también si alguien quiere un mensajito personal, pues también Sí, 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 de sí. cómo podemos salir de todo esto, Sí, de sí, sí, ayudar a sí. más. Tenemos que ser empáticos con Ujú. otras mujeres también. Mi trabajo pues ha sido también fortalecer a las mujeres porque realmente ahí es donde todavía está muy, 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 muy marcado. Sí, Sí, una pero sociedad. pero un día tristemente descubrí, creo que hace poquito todavía, yo este podcast lo hice casi para Huiramba, yo decía: "Ay, es que Huiramba, voy a ayudar a muchas mujeres", porque las mujeres me decían irse a Huiramba, y a veces entendí que no todas están preparadas No, para. Entonces, eso es respetable, quien quiera salir, la ayuda siempre está, siempre va a haber alguien que está así, y siempre Dios te va a mandar a alguien que ayudas hay así a montones. Cuando tú eliges tomar una ayuda, o cuando tú eliges y decides pedir ayuda y que dices: "No puedo sola", ahí comienza. Si tú no haces eso, pueden pasar todo mundo y la ayuda no te va a llegar, simplemente porque tú estés ahí, tienes que moverte y tienes sí. que pedir la ayuda.
Entonces, las personas que estén listas, sigan buscando ayuda, sigan, comuniquen, comuníquense, como siempre va a haber personas que estamos luchando día a día con esto y tratando de ser que cada día somos más las que queremos crecer. Si tú estás en esa búsqueda, ya sabes, sígueme, suscríbete a mi canal. Recuerden, estoy en redes sociales como El Poder, ahora sí, estoy como El Poder de Seguir con Adri Domínguez en todas las redes sociales. Estoy más activa en Facebook cada vez que se saca un episodio completo, perdón, en YouTube y Spotify y en todas las demás redes sociales como en Instagram, en TikTok y en Facebook. También les tengo la sorpresa que vamos a hacer live en Facebook, chicos, ya para que estemos ahí en contacto. De repente vamos a tener las invitadas y vamos a hacer ciertas preguntas en los live, en los live. Así es de que ya saben que esto es mi fuerte. Muchísimas gracias, Juanajo, ya saben, saludos hasta allá, si nos llegan a ver. Entonces, ayúdenme a compartir. Ya saben, si les gusta mi contenido, síganme, compártanme. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.